Hola familia, muy buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Espero que estés muy contento y expectante de poder continuar con esta serie que ha sido de gran bendición para nuestra vida, la serie del libro de los Proverbios. Y es que la semana pasada estuvimos viendo un tema muy importante, muy especial, que era el que nosotros ya queremos ser prudentes, ¿cierto? Y es que si nosotros evidentemente somos prudentes, vamos a poder ser mejores personas en el sentido de que ya no vamos a estar afectando a los demás, ¿claro? Y el día de hoy vamos a estar viendo igual la prudencia, pero en términos de la boca, de la lengua, en el sentido que nosotros tenemos que también refrenarnos de lo que vayamos a hablar, porque muchas de las veces nos podemos despotricar con nuestras palabras y después estarnos arrepintiendo. Como el dicho de el pez por su propia boca muere, ¿cierto? Y nosotros vamos a estar viendo que nuestras palabras las tenemos que guardar. Igualmente nuestra vida, nuestras palabras las tenemos que guardar, y es que Dios nos ha estado enseñando que nosotros tenemos que ser prudentes con nuestras acciones, y el día de hoy vamos a estar viendo cómo nosotros tenemos que ser prudentes con nuestras palabras. Así que voy a invitarte a que por favor abras tu Biblia en Proverbios 10 y vamos a estar viendo del verso 17 en adelante. Y antes de que continuemos con esto, te voy a invitar a que por favor cierres tus ojos y juntos oremos. Dios hermoso, gracias por la oportunidad una vez más de poder estar juntamente con toda la familia de Dios reunidos para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar tu consejo y para poder, Dios, también que nosotros podamos ser mejores personas en el sentido de hoy, de hablar mejor, de hablar correctamente y de que ya no hagamos daño con nuestras palabras, sino queremos ser, como lo dice tu palabra en el proverbio, que nuestra boca sea un manantial, que nuestra boca sea un manantial de vida para todo aquel que nos rodea. Gracias Dios porque tú siempre estás tratando personalmente nuestras vidas y queremos el día de hoy que tú nos hables directamente a nuestro corazón, a nuestra mente y siéntate junto a nosotros. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Muy bien, continuamos con el verso 17 que dice así: camino a la vida es guardar ¿la qué? La instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Nosotros como hijos de Dios, familia, debemos de guardar la instrucción. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos las instrucciones de Dios, nosotros vamos a vivir. Es como el papá que aconseja a su hijo y que le dice: oye, fíjate que por dónde te vas a ir, porque estas calles pueden ser tal vez peligrosas, mejor puedes tomar esta ruta alterna. Y tratas de cuidar como tal a tu hijo, ¿cierto? A tu hija. Y es que es bien importante que nosotros podamos guiarnos y guardar las instrucciones. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos las instrucciones, entonces vamos a irnos por un camino correcto, por un camino preciso. Porque el que desecha la reprensión evidentemente está rechazando la corrección. Y nosotros, por ejemplo, si vamos en una autopista, vamos en un automóvil, evidentemente vamos nosotros a ver señalamientos que son para prevención nuestra, para que nosotros podamos salvaguardar nuestra vida y la vida de tal vez de todos los acompañantes que van en tu auto. Pero si nosotros, por ejemplo, estamos viendo que el señalamiento dice velocidad máxima 110, ¿por qué? Porque tal vez a lo mejor ya estás pasando por un desnivel, o tal vez porque viene próxima a una curva y tú dices: no, mi carro está muy chido, me la voy a aventar a 140, ¿no? Y te sientes Toretto, y la verdad es que sabes que lo que estás haciendo como tal puede implicar un error, puede implicar una falla, puede implicar incluso que mueras. Y por eso es que el día de hoy nuestro Dios nos está diciendo que la instrucción para que tú puedas ser prudente es que tú las guardes, que tú guardes las instrucciones, que tú hagas caso a lo que te está hablando Dios por todo este largo recorrido del libro de los Proverbios, y que más adelante vamos a continuarlos viendo. Todos son
instrucciones. Dios te está instruyendo, Dios te está dando cómo tú puedes vivir bien. De hecho, el título de la serie se llama Buena Vida. Y eso es lo que todos buscamos, ¿cierto? Es lo que todos queremos, una buena vida. Así que, si quieres tener una muy buena vida, no rechacemos la reprensión, porque si no nos vamos a equivocar. Así que guardemos mejor las instrucciones y no hagamos caso omiso a ellas. Verso 18 dice: el que encubre el odio es de labios que mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Esto del que encubre el odio es de labios mentirosos es cuando nosotros tal vez podemos tener un resentimiento, podemos tener una mala onda hacia alguna persona, ya pueda ser en tu familia, pueda ser tal vez en tu trabajo o con tus amigos, ¿cierto? Y es que lo que Dios quiere es que tú puedas cambiar el odio por amor, y eso lo estuvimos viendo en el capítulo 10, en el verso 1, que dice así, que nosotros tenemos que cambiar nuestro odio por amor, porque el amor cubre los errores, ¿cierto? Así que nosotros debemos de cambiar eso. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones, aunque nosotros podamos tener odio en nuestro corazón, pero tal vez estamos con alguien que por sobrellevar las cosas, que por seguir tal vez en una relación incluso, o en una relación laboral, puedes sobrellevar las cosas, pero tienes una mala onda con ellos, ¿cierto? Y lo que Dios quiere es que tú ya no estés mintiendo con ellos. ¿Por qué? Porque si hay odio en tu corazón y quieres sobrellevar las cosas, tal vez vas a estar mintiendo de que supuestamente te cae muy bien cuando la verdad es que te cae muy mal, ¿no? Pero el chiste aquí es que dejes el odio por el amor y que ya tus labios no digan más mentiras. ¿Por qué? Porque recuerda que las mentiras te van llevando poco a poco más a irte enterrando en el error, en lugar de que tú puedas literal ya quitarte ese odio, quitarte esa espinita y puedas vivir bien. Y dice que el que propaga calumnia es necio. Eso del que propaga calumnia es aquel que habla mal de las personas. Y ¿sabes qué? Hay mucha gente que para que pueda sobresalir o para que pueda de algún modo él verse bien, porque pues a lo mejor no avanza en su vida, a lo mejor no logra nada, no lo sé, en ocasiones puede hablar mal de las personas para que no se note lo frustrado que él pueda estar, y entonces habla mal de los demás, y lo que hace es empezar a calumniar, empezar a decir cosas que tal vez ni siquiera son reales, pero quiere lucir bien, ¿no? Y la verdad es que nosotros tenemos que quitar todas esas falsas palabras de nuestra boca, de nuestra vida, y en lugar de estar hablando de más, nosotros tenemos que mejor actuar y cambiar con nuestras acciones. ¿Para qué? Para que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Así que ya hay que dejar de calumniar a los demás, o hay que dejar de hacer menos a los demás, y nosotros construir en nosotros mismos para que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Verso 19 dice así: en las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado, mas el que refrena sus labios es ¿qué? Prudente. En las muchas palabras no falta pecado. Y es que eso de las muchas palabras hace referencia a que cuando a lo mejor tú puedes estar muy a gusto tal vez con tus amigos o con alguien que te está generando confianza, ¿no? Y de repente empiezas a hablar de más, empiezas a hablar cosas que ni siquiera le importaban o les incumbían a los demás, y tú ya de repente hablaste
lo que no era necesario y te estás tratando de arrepentir, pero ya te quemaste tú solo, ¿no? O ya quemaste a alguien más que realmente tú aprecias y dices, rayos, a ver si no le dicen, ¿no? Nosotros tenemos que hablar menos y si tus palabras, sabes que de repente te gana, ya sabes, el chisme, de repente te gana o te da comezón de contar algo, no un secreto, nosotros tenemos que literal refrenarnos, nosotros tenemos que poner el freno de mano. Cuando tú ya veas que te estás yendo en banda, ponte el freno de mano y di, no lo diré, no lo haré, y mejor, tal vez si tengas que huir, mejor vete, pero no estemos de chismosos, no estemos hablando de más, no estemos tampoco siendo vulnerables con todos los demás, porque al rato a lo mejor si tú le trataste de contar algo en muy buena onda y a lo mejor la persona no es buena onda, pero tú confiaste en ella, al rato ella puede estar hablando mal de ti, ¿me explico? Tenemos que ser muy sabios con nuestras palabras y a quién nos dirigimos y también con quién nos abrimos, ¿cierto? Así que el que refrena sus labios es que prudente. Tenemos que pensar y ser inteligentes con quien tú estés hablando. Con quien tú estés hablando, sé inteligente. Verso 20 dice así: plata escogida es la lengua ¿de quién? Del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Plata escogida es que habla de un gran tesoro, literalmente es una joya. La plata, ¿cierto? Literal, la plata es un material precioso en el que nosotros podemos darnos cuenta que también tiene un valor muy especial y que nosotros, nuestra lengua, cuando hablemos, podamos literal también tener ese valor con lo que tú hablas, con lo que tú dices. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones puede suceder que a lo mejor ya tienes aburrida, ya puedes tener fastidiado a las personas por tu manera de expresarte, por tu manera de hablar, que tal vez la gente pueda decir, rayos, ahí viene este cuate, date la vuelta, no hables con él porque nomás te quita el tiempo y nada más habla puras tonterías. Pero si las palabras fueran como la plata escogida, o sea, cosas muy buenas, cosas bonitas, cosas preciosas, que es lo que está hablando, cosas literal de valor, entonces tal vez podrás decir, ¡ay, ahí viene mi amigo! Vamos a hablar un rato, vamos a conversar, incluso un café, ¿sí o no? Pero realmente la lengua del justo tiene que ser eso, familia. Yo no sé si a lo mejor en algún momento te han rechazado, en algún momento han dicho que pues lo que estás diciendo son tonterías, pero podemos cambiar. Es el tiempo y es el momento de que nosotros cambiemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. Dejemos ya a un lado las groserías, dejemos ya a un lado las maldiciones, dejemos ya a un lado tal vez las lujurias, dejemos a un lado no, todo lo malo. Hay los chismes, las discordias que puedas estar provocando, ya sabes, ¿no? De víbora. Nosotros tenemos que tener una lengua que sea justa. Y esto que sea justa es que sea correcta, que hable bien. Dice que el corazón de los impíos es que como nada. ¿Por qué? Porque el corazón del impío normalmente va a estar hablando tonterías, va a estar hablando tal vez cómo hacerle daño a alguien, va a estar tal vez viendo intereses o placeres que pues no tienen sentido, pero que para él pueden tener bastante sentido, y así es como se les va la vida. Y nosotros no tenemos que caer en ese juego de palabras. Cuando tú veas que su discurso ya está yéndose impíamente porque tiene un corazón malvado, ¿qué tienes que estar perdiendo el tiempo? Aléjate, huye, corre de ahí. Verso 21 dice: los labios del justo apacientan ¿a cuántos? A muchos, mas los necios mueren por falta
de entendimiento. Y esto es que los labios del justo es literalmente de que pueden alimentar a alguien, de que apacientan a muchos, y realmente existen personas con muchísimo valor en su manera de hablar, en lo que te aconsejan, en lo que te dicen, en cómo te pueden guiar, ¿cierto? Por ejemplo, el día domingo veíamos a nuestro hermano Kevin, cómo él decía que para buscar un consejo preciso, porque él se encontraba en una situación complicada o ya de algún modo abrumada por sus estudios, su mamá le dijo: busca a quién, al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor evidentemente le iba a dar palabras que iban a ser correctas, y le iban a dar palabras que lo iban a alimentar, le iban a dar palabras que iban a ser de beneficio para él. Y él lo dice, que gracias a esa charla, a esas palabras, el día de hoy él puede ser un arquitecto. Y es que nosotros necesitamos siempre rodearnos de gente de valor, que cuando ellos hablen tú puedas crecer, que cuando ellos hablen tú te puedas sentir motivado, que cuando ellos hablen tú te puedas sentir a gusto, ahí como muy cómodo, ¿sabes? En el que tú te puedas sentir no solamente a gusto o cómodo, sino que puedas salir con una perspectiva distinta, tal vez de tu manera de pensar, tal vez de tu manera de vivir, y decir: quiero ser como esa persona. ¿Me explico? Dice que los necios mueren por falta de ¿qué? De entendimiento. Y es que muchas ocasiones Dios siempre nos está hablando, familia. Todos los días el Señor nos habla. De uno u otro modo, el Señor siempre nos está hablando. Y el Señor siempre nos está diciendo cómo debemos de vivir día a día. Por ejemplo, en la mañana nosotros tenemos como tal los devocionales, que son de gran bendición para nuestra vida, que son palabras en las que nosotros podemos encontrar alimento, en lo que podemos encontrar plata, y que son de beneficio para nuestra vida, para que nuestro día sea bueno. Pero a veces esas palabras, a lo mejor ves el video, ves 10, 15, 20 segundos y ya lo cortas, y a veces ni siquiera te da la gana de escribir en el WhatsApp o de leer las cosas, y entonces estás siendo una persona que es necia. ¿Por qué? Porque no va a crecer, porque no quiere entender, porque no quiere esforzarse, porque no quiere dar un poco de su tiempo a las cosas que son más importantes, a las cosas que son valiosas, a las cosas que te alimentan. Y es que sabes que, familia, todos los días nosotros nos alimentamos, ¿sí o no? Todos los días nosotros queremos comer, todos los días nosotros queremos estar satisfechos. Yo te puedo decir que en mi caso, si yo no ceno, yo me siento muy mal. ¿Por qué? Porque sueño que hasta como, y eso me saca de onda, que como dormí con hambre, sueño que estoy comiendo, y realmente cuando despiertas te das cuenta que todo fue un sueño, que no fue real. Y así puede suceder con nuestra vida. A veces nosotros queremos estar soñando, pero no queremos poner las cosas en práctica. A veces podemos tener el alimento, pero no queremos tomarlo. Y entonces nos empezamos a malviajar, a querer soñar, y las cosas, cuando te das cuenta, no son reales. ¿Por qué? Porque fuiste un necio y no quisiste adoptar, no quisiste tomar esas sabias palabras, no quisiste ser alentado por Dios. Y por eso es que Dios nos está hablando. Escucha los labios del justo, y tú en un futuro también vas a poder alimentar a los que te rodean. Amén. Verso 22 dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza que con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y ¿sabes qué? Nosotros siempre estamos esperando que tal vez la bendición de Dios sea lana, sea
dinero, sea lo económico, sea un carro más chido, sea una casa tal vez en un fraccionamiento lujoso, pero ¿sabes qué? Las bendiciones de Dios no solo son económicas. Y te digo algo, realmente no son las más importantes. Las más importantes son aquellas que te traen paz a tu corazón, que te traen una mentalidad sana, que te pueden traer a tu familia con un amor que no se quieren despegar de ti, que pueden tener literal esa armonía con los que más amas. Y eso es lo más importante. Incluso podríamos decir que la salud es más importante que el dinero. Hay cosas que son más valiosas, familia, pero que nosotros tenemos que alcanzar a ver y que tenemos que alcanzar a entender que Dios siempre nos está hablando para enriquecernos en todos los sentidos, en todos, incluso en el económico. Pero no es el más importante, te repito. Nosotros debemos de entender que la bendición más grande que nosotros podemos encontrar en Dios, evidentemente es las riquezas de su palabra, la bendición de su salvación, la bendición de que Él siempre está con nosotros, que siempre nos está ayudando, que siempre nos está apoyando, que siempre está como un buen padre, como un buen padre. Y ¿sabes qué? Todo lo que nosotros recibimos, toda bendición que tú tienes, sean tus hijos, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu trabajo, sea tal vez tu casa, tu auto, la salud que tú tienes, la bendición de tus padres, todas esas bendiciones son gracias a Dios. Son gracias a Dios. Todo lo que tú tienes es gracias a Dios. Porque dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre, ¿de qué? De las luces. Dios es quien siempre te quiere bendecir. Es Dios el que siempre te quiere apapachar, el que siempre te quiere consentir. Pero ¿sabes qué? Nosotros a veces somos tan necios que lo hacemos a un lado. Somos tan necios que a veces estamos esperando la bendición de Dios en el momento que no es oportuno, en el momento que ya es necesario o es de auxilio. Pero ¿sabes? Nosotros debemos de buscar siempre a Dios en las buenas y en las malas. En las buenas ser agradecidos y en las malas estar tal vez pidiendo su favor, su ayuda, su oportuno socorro. Pero Dios quiere bendecirte, Dios quiere enriquecerte, en todo el tiempo. Todo el tiempo Dios quiere bendecirte. Pero, ¿tú quieres tomar esas bendiciones? ¿Tú quieres hacer caso a su voz y enriquecerte? Dice el verso 22, y no añade tristeza, ¿con qué? Con ella. Si a lo mejor tú estás triste, si a lo mejor tú estás angustiado, si a lo mejor tú estás preocupado, si a lo mejor tú estás abrumado, puede haber algo que tú sientas que te está faltando o que tú estás queriendo. Pero nosotros debemos de buscar a Dios para completar esa ausencia, porque en las bendiciones de Dios nosotros nos encontramos completos. Y no tenemos tristeza, tenemos todo lo contrario, alegría y paz en nuestro corazón. Nosotros tenemos que entender que hay bendiciones que son mayores y siempre las vamos a encontrar ¿en quién? En Dios. En Dios, familia. Amén. Así que nosotros debemos de hacer caso a la palabra de Dios, hacer caso a nuestro instructivo de vida y hacer caso a los consejos de nuestro amado Padre que nos ha estado hablando a través de este libro que son totalmente sabiduría pura. Oramos. Gracias Dios por darnos estos consejos, por darnos estas instrucciones
y queremos, Dios, guardarlas en nuestro corazón, guardarlas en nuestra mente y vivirlas y practicarlas, y que también nosotros podamos ser bendición con los demás, en el que nuestra lengua, que nuestras palabras puedan alimentar, puedan de algún modo ser de gran valor para los demás, y que nosotros podamos influir y ser personas que puedan hablar, cambiar y transformar a los que nos rodean en tu gloria, en tu gracia y en tu amor, Señor. En tu nombre oramos, Jesús, y todos decimos amén. Que Dios te bendiga, familia, que tengas una gran noche.